Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: no me moleste, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios ya en inicio de esta semana, domingo, Día del Señor. Estamos en la semana número 17 de nuestro calendario litúrgico en el tiempo ordinario, hermanos y hermanas. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13, donde tenemos la oración preferencial, la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, que nos enseñó a todos nosotros, al igual que hoy recordamos que se la enseñó a los discípulos, aunque esta versión de San Lucas, hermanos y hermanas, tiene una añadidura de unas recomendaciones, de una parábola por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar hablando de la oración, hermanos y hermanas, y sobre todo nos vamos a fijar también en esa primera lectura que tenemos hoy de reflexión del libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 20 al 32, donde Abraham, hermanos y hermanas, tiene una oración tipo diálogo con nuestro Padre Dios del cielo, buscando esa misericordia del Padre, como Abraham, un hijo en oración, oiga, regateando con Dios Padre, negociando con Dios Padre. De eso vamos a hablar hoy un tanto, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios hoy tiene esa sintonía de la relación con nuestro Dios como un Padre y nosotros como sus hijos y como sus hijas. Dios es Padre de todos, hermanos y hermanas, nos recuerda el Padre Nuestro. ¿Has visto tú que el Padre Nuestro es una oración en plural todo el tiempo? Padre Nuestro, ¿no? Danos. Es una oración comunitaria donde pues pido por mí, pero me envuelvo con los demás. Una oración comunitaria, una bendición que estamos orando no en una forma egoísta, sino por todos los que nos rodean en sus diferentes necesidades que tengan. Oiga, y en muchos momentos, hoy para entender la palabra de Dios, quiero que pensemos en algo importante. Esa primera lectura de Abraham con lo del regateo y el negociar. ¿Te acuerdas cuando éramos adolescentes? ¿Cómo negociábamos con nuestro papá y con nuestra mamá? ¿Te acuerdas cuando éramos adolescentes? ¿Cómo entrábamos en esa negociación? Pues tipo, hermanos y hermanas, regateo. Y cuando estamos hablando de negociación y regateo es porque conocemos a nuestro padre y a nuestra mamá y queremos la extensión del tiempo que nos han dado y de la hora límite que nos pusieron para salir de la casa,
para ir a jugar, para ir al cine, para ir a la fiesta y queremos más tiempo. Y como conocemos a papi, conocemos a mami, conocemos sus puntos fuertes y conocemos sus puntos débiles, comenzamos un regateo. El regateo era también típico de los judíos, hermanos y hermanas, de esta comunidad hebrea. El regateo es típico de la comunidad oriental, de la raza oriental, especialmente de los árabes que regatean mucho como comerciantes. El regateo también es típico de nosotros en el Caribe, en Latinoamérica, porque también todavía lo hemos heredado, no solamente para regatear en términos de permiso, lo que queremos, la extensión del tiempo, o lo que queremos comprar, o lo que estamos pidiendo que necesitamos, sino también mucho del comercio que hacemos nosotros nos han enseñado a regatear. Cuando algo vale 20, pedimos 10 y el vendedor nos dice te arreglo en 15 y quedamos con eso. Ese es el regateo. Y eso es lo que pasa aquí, hermanos y hermanas, porque cuando conocemos a Dios, aunque tú no lo creas en la oración, entramos en negociaciones y entramos en ese regateo con nuestro Padre Dios del cielo. Un Padre que es de todos, hermanos y hermanas. Mira cómo es la idea fuerza para que nos sirva de guía en el pensamiento que la sacamos precisamente de la palabra de Dios hoy. La oración cristiana no es en primer lugar para obtener, sino que es una búsqueda en la que descubro a Dios. Importante, hermanos y hermanas. Abraham hoy en la oración descubre a Dios. Jesucristo en la enseñanza del Padre Nuestro, ¿sabes lo que hace? Nos ayuda a descubrir cómo es Dios y quién es Dios. Si nos fijamos en eso en la oración, vamos a ser bendecidos. Así que tenemos ya esa introducción, hermanos y hermanas, para entrar de lleno a este Padre a quien oramos constantemente y varias veces y en todo tipo de situación, que es un Padre nuestro y nosotros nos relacionamos con Él como hijos y como hijas. He hecho la advertencia de que yo no quiero pasar por alto, hermanos y hermanas, esta primera lectura de Génesis 18, versículos 20 al 32. Porque Abraham está en oración con el Dios Padre del cielo. Hay otros videos que tenemos del Padre Nuestro donde yo he meditado y reflexionado el Padre Nuestro oración por oración. Claro, esa es la versión de Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Si quieres más en detalle el Padre Nuestro, puedes sintonizar aquí mismo en nuestro canal. Buscas arriba de la pantalla donde dice búsqueda o donde dice search y ahí puedes poner el Padre Nuestro o la oración del Señor o Mateo capítulo 6 versículo 9 y te va a llevar al video de una explicación completa del Padre Nuestro. Hoy pues como ya hemos tenido otras experiencias con el Padre Nuestro, lo vamos a hacer usando de lectura complementaria a Abraham, porque quiero enfatizar lo de Abraham, hermanos y hermanas. El caso de la primera lectura es ya la situación de juicio y sentencia que cae sobre Sodoma y Gomorra. La intercesión de parte de Abraham cuando se entera de que Dios, hermanos y hermanas, en su sentencia y en su juicio va a destruir estas dos grandes ciudades por su grave pecado. Entonces recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, en algunas ocasiones se menciona en la palabra de Dios como si fuera el hermano de Abraham. Lot con su esposa y con sus dos hijas vive en esta ciudad de Sodoma, hermanos y hermanas, en una ciudad devastada por el pecado. Aunque la palabra de Dios nunca nos ha dicho qué tipo de pecado era el que tenía Sodoma y Gomorra. Sí sabemos que era una ciudades, hermanos y hermanas, pues abominables. Que eran unas ciudades que no tenían a Dios Padre como su creador, como su Dios, hermanos y hermanas. Pero no aparece si era el alcoholismo, si era la prostitución, si era la homosexualidad, si era qué. No sabemos. Ahora, dentro de la historia de Abraham, rogando porque Dios tenga compasión y no destruya a Sodoma y Gomorra, hermanos y hermanas, nosotros vemos que aquí había una situación de falta de hospitalidad. Una situación de falta de hospitalidad, de que como que Sodoma y Gomorra no eran gente que le daban la bienvenida al extranjero, no era gente que le daban la bienvenida al forastero que venía cansado de viaje y lo tenían como sospechoso, ¿no?
Cuando Dios manda dos ángeles donde el hermano de Lot, hermanos y hermanas, en forma de seres humanos, Lot los recibe. Y todo ese texto se basa en el gran amor, la hospitalidad, la prioridad que le da Lot precisamente a quién, a esos dos visitantes, sin saber que eran ángeles del Señor. Cuando el pueblo se entera, hermanos y hermanas, vienen a las puertas de Lot y tratan de tumbar las puertas. ¿Quiénes son esos dos hombres? ¿De dónde salieron? ¿Qué hacen aquí? Déjanos ver quiénes son. Pero hermanos y hermanas, a ley de matarlos. Entonces podemos pensar que aunque la palabra de Dios dice que Sodoma y Gomorra tenían unos pecados abominables que no son específicos, nos llama la atención que dentro de la situación del hermano de Lot vivir allí, en lo que pasa con ellos y esta visita de ángeles mensajeros de parte de Dios, que son los que Dios quiere salvar, que son los buenos que ha encontrado Dios. Hermanos y hermanas, es una situación de no hospitalidad, de no ver el prójimo, de no asistir al prójimo. Antes de eso, a lo que yo voy es esto, hermanos y hermanas. Aquí tenemos en Gomorra, hermanos y hermanas, una acusación bien fuerte, un pecado grave y serio, ¿no? Que eso es lo que estamos diciendo. Y en el caso de Abraham, esa primera lectura de hoy lo que nos va a presentar es la preocupación de parte de Abraham, de que Abraham dice, caramba, ahí está mi hermano, Lot vive allí con sus dos hijas y su esposa, y Dios va a destruir esta ciudad. ¿Pagarán justos por pecadores? Esa es la interrogante. Eso es lo que lleva a Abraham a buscar a Dios, a dialogar con Dios y a estar en oración. ¿Acabará Dios con esas dos ciudades que son malas? Pero si hay gente buena, ¿no? Y esto es lo que provoca que Abraham empiece, hermanos y hermanas, este regateo y esta negociación con Dios. Yo te exhorto a que la leas y leas toda la historia porque no tenemos el tiempo aquí, pero es una historia de bendición. Abraham está convencido, hermanos y hermanas, que Dios es el juez del mundo entero. Eso no le cabe duda a Abraham, hermanos y hermanas. Entonces Abraham empieza, mira Señor, te voy a decir una cosa. Y si tú encuentras 50 justos en Sodoma y Gomorra, vas a echarte para atrás. No destruirás la ciudad. ¿Ve? Ahí es que empieza esta súplica de parte de Abraham para que no pase lo peor con esta ciudad. Te podrás arrepentir de lo que vas a hacer, hermanos y hermanas. Y Dios le dice, ¿sabes qué? En atención a los inocentes, que son, si son 50, yo me detengo y lo destruyo. Bueno, pues Abraham se pone contento. Pero Abraham le dice, pero Señor, ¿y si faltan 5 de los 50? Y encuentras más que 45. ¿Te detienes y no destruyes? En atención a los 45, me detengo y no destruyo. Y si son más que 40 los que están allí, en atención a ellos, ¿tú no destruyes? No voy a destruir. Y si son 30, pues no voy a destruirlos. Si encuentro los 30 justos en atención a ellos, no voy a destruir la ciudad. Y si son más que 20, pues en atención a ellos no voy a destruir la ciudad. Y si son más que 10, ¿qué regateo? Hermanos y hermanas, fíjate qué cosa, cómo se opone Abraham a este regateo, a esta negociación, hasta llegar hasta el número 10. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué lección nos enseña todo esto, hermanos y hermanas? Miren, Abraham está cerca de Dios. Al igual que tú y yo estábamos bien cerca de nuestros padres y conocíamos su gran misericordia, lo bueno que eran, cómo relajaban la ley para que nosotros pudiéramos estar un poquito más tarde o quedarnos más tiempo jugando o en la fiesta, o que nos dieran un poquito más de dinero para lo que necesitábamos. Hermanos y hermanas, Abraham se acerca a Dios. Yo me acerqué a mi padre y a mi madre en muchos momentos para negociar porque los conocía. Y tú también. La oración lleva una cercanía importante con Dios. Por eso es que Abraham se atreve a decirle hoy a Dios, lejos de ti, que los justos paguen por pecadores. Lo conoce en el fondo, hermanos y hermanas. Lejos de ti, la cercanía que tú tienes con Dios te hace pensar y casi pronosticar, casi vaticinar, casi adivinar lo que Dios va a hacer por nosotros, hermanos y hermanas. Ese es el grado de intimidad que tenemos que tener en la oración, hermanos y hermanas. No van a pagar justos por pecadores, eso está lejos de nuestro Señor.
Y fíjate que Abraham le pide como excusas a Dios y dice, me atrevo a hablar y negociar contigo y decirte estas cosas y regatear contigo en este sentido, porque yo soy polvo y soy ceniza, y aún así me atrevo a hacerlo. Y todos nos humillamos delante de Dios. En la oración lleva esa humillación por parte mía. Soy tu hijo, soy tu hija, soy criatura tuya, del polvo he sido creado, al polvo regresaré. Poca cosa soy ante el mundo. Tú eres mi Dios sin mí, pero yo sin ti no soy nadie. Esa humildad en la oración, hermanos y hermanas, está ahí dentro, en ese diálogo de Abraham con nuestro Dios Padre del cielo. Que no se enfade mi Señor. 2 veces le dice a Abraham. Y en la oración tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos esa confianza, esa insistencia, ese regateo, esa cercanía con Dios, hermanos y hermanas, que lo tratamos hasta de tuteamos a Dios en la oración, pues hermanos y hermanas, que de alguna forma se le manifiesta a Él, que no se enfade, mi Padre Dios del cielo. Porque cuando uno insiste, uno cree que incomoda. Cuando uno insiste, uno cree que la gente se va a enojar, ¿verdad que sí? Y lo mismo pasaría con Dios. Abraham es un intercesor, hermanos y hermanas, en esta oración. Y si algo nos quiere recordar Dios, si algo nos quiere recordar Jesucristo nuestro Señor, es que también nosotros hemos sido intercesores. Eres madre, tú que me estás escuchando. ¿Intercedes tú por tus hijos? Ante el mundo, ante su Padre, ante el Padre Dios del cielo. ¿Verdad que eres madre que intercede? Eres varón y eres padre también, ¿verdad que intercede? El sacerdote intercede por el pueblo ante Dios, hermanos y hermanas. Y en muchos momentos estamos en intercesión. Aquí Abraham es un intercesor. Hay que imitarlo, hermanos y hermanas. ¿Te acuerdas que empecé diciendo que el Padre Nuestro es una oración en plural? Que Dios es Padre de todos, Padre nuestro, no Padre mío. Porque la oración, para que no sea egoísta, para que la oración no sea cosa mía, privada, que no voy a hablar de nadie, en términos de petición, de oración, de bienestar, de salud, de lo que sea, hermanos y hermanas, tenemos que recordar que al imitar a Abraham, muchos de nosotros necesitamos más ser intercesores en nuestra oración. El intercesor tiene apertura para ayudar a los demás, como Abraham la tuvo para ayudar a Sodoma y Gomorra y sobre todo a su sobrino Lot, con su esposa y sus 2 hijos. ¿Tenemos apertura en la oración? ¿Llevamos en la oración el auxilio y la ayuda hacia los demás? Yo creo que sí, y muchos de nosotros lo hacemos, hermanos y hermanas. Un intercesor, hermanos y hermanas, que regatea, y así somos nosotros, un intercesor que entra en negocios con nuestro Dios. Pero esto tiene moderación, esto tiene su balance en todo lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Intercede ante ¿qué? Pues ante el pecado, ante la magnitud de la situación, ante la enfermedad, ante el problemón que tengo, ante el escándalo que estoy pasando, ante la situación desgraciada que estoy viviendo, ante lo insalvable. Claro que sí. Eso es lo que hacemos nosotros también. Ante el peligro y la amenaza que viven otros, somos intercesores, hermanos y hermanas. Abraham intercede ante la magnitud del pecado de Sodoma y de Gomorra. Es una oración la de Abraham, hermanos y hermanas, de un diálogo audaz, con astucia. Y Cristo nos dijo que teníamos que ser astutos. La oración tienes que tener tu astucia, hermanos y hermanas, porque Abraham la tuvo. Y además de ser astutos, sabios, en la forma que oramos a Dios y pedimos cosas a Dios, hermanos y hermanas, que Dios note que estamos comprometidos con Él. Que Dios se dé cuenta de que estamos comprometidos con Él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Abraham en su oración hace el intento y trata de conmover a Dios. ¿Has tratado tú de conmover a Dios en tu oración por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio, por tu familia, por tu comunidad? ¿No? A un Dios, hermanos y hermanas, que yo estoy tan cerca y próximo y lo conozco bien, que estoy tratando de conmover a Dios sabiendo de que Dios es bueno
compasivo, misericordioso, comprensivo y sobre todo, hermanos y hermanas, que es justo. Con ese Dios es que yo quiero hablar. Con ese Dios es que yo me quiero arrodillar. Con ese Dios es el que yo quiero adorar. Yo quiero pedirle, porque sé que va a concederme, ¿no? Y por lo tanto, hermanos y hermanas, algunas personas podrían decir que en ese regateo de la oración, ay Padre, usted está como que mal. ¿Cómo nos vamos a poner a regatear con Dios? ¿Cómo nos vamos a poner a negociar con Dios? Eso lo hizo Abraham porque es el padre de la fe y está ahí en el Antiguo Testamento. Porque cuando se saca fuera de proporción la negociación, hermanos y hermanas, y el regateo de buscar pues lo dócil de Dios, se puede convertir en un abuso de confianza o en un abusar de la misericordia de Dios. Y eso es un peligro. Pero Abraham no hace eso. Por eso nos enseñan a imitarlo. No, Abraham no ha hecho nada de eso. El que abusa de la misericordia de Dios y el que abusa de la confianza de Dios en la oración, hermanos y hermanas, entra en una situación bien, pero que bien peligrosa, porque es poner en juego el honor de Dios. Cuando nos pasamos de la raya, cuando abusamos de la misericordia de Dios, cuando entramos en una serie de negociaciones, hermanos y hermanas, que no son apropiadas para mi Dios, estoy poniendo en juego el honor de Dios. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Estaría, hermanos y hermanas, de alguna forma como que dañando la reputación que tiene Dios de ser justo. Porque en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios fue justo. Si encuentro gente buena, no las destruyo. Y Lot logró escapar con sus 2 hijas y su mujer. Porque los mensajeros de Dios, los ángeles, vinieron a su casa, él los recibió, los hospedó y salieron. Y de lejos se sentía la destrucción. Lamentablemente, hermanos y hermanas, la esposa de Lot no siguió las instrucciones, no fue obediente. El pasado, lo que dejaba atrás, le llamaba la atención. Y miró, tú conoces la historia, se ha convertido en una estatua de sal. Abraham, cuando llega lejos de la ciudad, deja pasar a los que vienen detrás y dejó pasar a una hija, dejó pasar a la segunda hija y por un rato no pasó la esposa. Y no fue Abraham, fue el otro. No pasó la esposa. Entonces ya entendieron lo que había pasado, porque Dios del cielo lo había dicho. Hermanos y hermanas, no se puede abusar de la misericordia de Dios. Dios es justo. Y así como hay bendiciones, hermanos y hermanas, el que no obedece tendrá que pagar las consecuencias, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, aquí no estamos hablando de eso, no. Aquí lo que estamos hablando es que cuando Abraham regatea con Dios, como no abusa de su misericordia, de su confianza, lo que Abraham está haciendo, hermanos y hermanas, es algo impresionante. Abraham, dentro de todo, revela: yo confío en Dios porque Dios me ha dado esa confianza. Y yo tengo confianza en Dios porque estoy cerca de Él y estoy próximo a Él. Si confías, estás próximo a Él y lo conoces, no le vas a faltar el respeto. Gloria a Dios. Eso es en base a la primera lectura de hoy. De hecho, el Salmo 137 que tenemos hoy de meditación en la oración del salmista, debes de leerlo también porque es buenísimo en términos de lo que yo debo esperar en la oración del Padre, a quien conozco, con quien estoy próximo, que tengo cercanía, a quien me dirijo ante las situaciones peligrosas, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando el hijo está bien, cuando la hija está mal, cuando está en paz en el matrimonio, cuando están las cosas en divorcio. Conozco a mi Dios. Salmo 137, cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Eso es una declaración, hermanos y hermanas, de seguridad, de fe, de creer. Cuando invoco al Señor, Él me va a escuchar. Y ese escuchar es para que actúe en mí. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, léete ese salmo. Misericordia, de eso es que está lleno Dios. De lealtad hacia sus hijos. Ese es el Dios a quien yo le oro. Ese es el Padre nuestro que está en el cielo. Ese Dios, hermanos y hermanas, del Salmo 137, dice que cuando nos mira, juzga el valor del alma de aquel que le está pidiendo, no de su cuerpo, no de su mente, sino que nos mira y está juzgando el valor del alma mía
ante el que es mi creador. Que cuando yo oro y me inclino junto a las manos, Dios se fija en la humildad y en la postura y el gesto que yo estoy teniendo en la oración. Que Él, dice ese Salmo 137, es capaz de conservar la vida mía ante el peligro. Ante Él es que yo confío en que mi oración será escuchada, hermanos y hermanas. Conserva mi vida, dice el Salmo 137. Ese es mi Dios. Me arrodillaré 3 veces ante ti, Señor. Oraré sin cesar, porque yo sé que tú conservas mi vida. No solamente la conserva, dice el Salmo, te salvará, te hará favores. En ese Dios es el que yo creo. ¿Por qué? Pues porque, dice el Salmo, porque tiene misericordia para la eternidad, a perpetuidad, y es leal y es fiel. De hecho, el Salmo termina diciéndonos, hermanos y hermanas, que Dios nunca abandona la obra de sus manos. ¿Eres tú obra de las manos de Dios? ¿Te ha creado Dios a ti, a su imagen y semejanza? ¿Soy yo obra de Dios? ¿Me ha creado Dios a mí a su imagen y semejanza? Dios no me abandona. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Un salmo hoy espectacular para meditarlo en términos de oración. Así las cosas, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy. Y con el Evangelio concluimos. Quería hacerte todo eso, hermanos y hermanas, en forma de meditación y reflexión, porque a veces la oración del Padre Nuestro se ha convertido en una fórmula memorizada, hermanos y hermanas, que recitamos como papagayo, sin sentido, meditación sin tiempo y a toda prisa, como entierro de pobre, como decimos por ahí, para salir del paso, hermanos y hermanas, en ciertas cosas. Y es lamentable que esto ocurra. Es una fórmula, porque no es espontánea. Cristo la hizo espontánea, pero la hemos aprendido en términos de fórmula, hermanos y hermanas. Y esto nos ha causado un grave daño en términos de la oración. Pero del Evangelio de hoy, este Padre Nuestro, habrás notado tú que en San Lucas, hoy en el capítulo 11, es corta. El Padre Nuestro más largo está en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Sin embargo, los exégetas dicen hoy, los que conocen en profundidad la palabra de Dios, que el Padre Nuestro original es el de San Lucas que estamos meditando hoy. Pero a lo que voy yo con el Padre Nuestro aquí, hermanos y hermanas, es a mirar lo que añade Jesucristo luego de decir el Padre Nuestro. Ese versículo 5 donde dice, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y que va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y yo no tengo nada que ofrecerle. Es un hombre que va a donde su vecino a pedir no por él, sino por alguien que llegó a su casa y él no tiene nada, está en auxilio y está orando, está rogando, está pidiendo un favor. Y el otro le responde desde adentro, o sea que ni salió a verificar quién era. No me moleste, la puerta está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, yo no puedo levantarme a dártelo. ¡Qué vago! Hermanos y hermanas, ¡qué vago! Él puede abrir la puerta, él puede levantarse, él puede sacar el pan. Es un vago, no quiere ir. Dios no es así. Dios no es un vago. Dios se levanta, Dios se mueve, Dios abre la puerta y Dios nos da lo que pedimos. Y ahí Jesucristo va a hacer un énfasis bien grande en que Dios va a darnos lo que hemos pedido. Dice Jesucristo ya en el versículo 8, yo les digo que aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, y se pone ese pesado que tiene la traducción que yo tengo aquí, es la insistencia, la majadería, hermanos, cuando insistimos, que molestamos como viuda ante juez inicuo. Hazme justicia día y noche, día y noche, día y noche, hazme justicia, día y noche, hazme justicia ante mi adversario. Me voy a quitar esta vieja loca de encima, para que se vaya la voy a complacer. Aquí te lo voy a dar y vete. Esa existencia, cuando nos ponemos pesados, al final te dará todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. O sea que la oración es insistencia, es continuar rezando. Porque no va a ocurrir mañana, no va a ocurrir dentro de un minuto. Es de acuerdo a la voluntad de Dios, dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como allá arriba, acá abajo.
es de acuerdo a tu mente, a tus caminos, a lo que tú quieres, Dios Padre del cielo. Pues bien, dice en el versículo 9, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Hermanos y hermanas, pide, cree y recibe. Eso es lo que está muerto ahí. Esa es tu oración. Destínate a pedir. Cuando pidas, ten fe y cree. Y luego ten postura y fe de que lo voy a recibir. Esos tres elementos se tienen que dar ahí, claritos, hermanos y hermanas, para que Dios siga obrando. Luego viene esta última comparación, para que sepamos a quién le estamos pidiendo. Un Dios que nos da lo que le pedimos. Un Dios que no nos va a dar lo que no le pedimos en forma de engaño. Ese no es Dios. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pidan pan? Claro que no. Eso sería un engaño, eso sería una traición, eso sería mala fe, eso es engaño, hermanos y hermanas. Y si le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? Claro que no, hermanos y hermanas. Eso sería mala fe, eso sería engaño. Si somos nosotros, hermanos y hermanas, y le damos a nuestros hijos lo que piden y no los engañamos, entonces, hermanos y hermanas, dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una bendición, hermanos y hermanas. Convencidos tenemos que estar tú y yo a quién le pedimos. ¿Quién es mi Dios? Cercano, próximo, yo a Él, que le conozco, que me atrevo a regatear con mi papito Dios del cielo, con mi Dios que es mi Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a concluir. Hermanos y hermanas, nos hemos extendido un poquito más de lo normal, pero es una bendición lo que tenemos por el Evangelio. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que en el caso de Sodoma y Gomorra lamentablemente fueron destruidas. Sí, Dios encontró gente justa allí, que fue Lot y su familia, y los logró sacar de allí con la ayuda de unos ángeles. Ahora, hermanos y hermanas, ¿te acuerdas de la historia de Caín y Abel? Pues al igual que lo que pasó con Caín y Abel, Génesis capítulo 4, versículo 10 en adelante, el clamor del mal y la injusticia llega tarde o temprano a Dios. Y siempre con eso llega el rendir cuentas, que Dios es bueno, misericordioso, compasivo y comprensivo, lento a la cólera, rico en piedad. Amén. Pero en el momento de rendir cuentas hay que rendir cuentas. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos, hermanos y hermanas, porque Dios es leal tanto a lo bueno que promete como a la responsabilidad y a la consecuencia de lo que nos espera. Que nunca se nos olvide eso en nuestra oración. La oración, hermanos y hermanas, del Señor, ese Padre nuestro, acuérdate que es un Dios único. Como Él no hay ninguno, ¿no? Como mi Padre Dios del cielo, no hay ninguno. Ese reino, hermanos y hermanas, de Dios es para ti y es para mí. Una bendición de un reino de todas las cosas buenas que es para ti y es para mí. Esa petición de ese pan, hermanos y hermanas, es saber que no alcanza para todos. Porque aquí en la tierra no hay nada asegurado. Por eso me arrodillo y oro delante de Dios. Las cosas no alcanzan para todos, ni para la familia, ni para los hijos, ni para el tiempo que estamos viviendo. Y no hay muchas cosas buenas para todos. Por eso necesitamos orar a un Dios que es Padre de todos. El perdón que no se nos olvide en nuestra oración, hermanos y hermanas, porque es el elemento constitutivo del ser cristiano. Es ley fundamental. Así también tenemos que tener presente que nuestra actividad constante, siempre militante como cristianos, hermanos y hermanas, tienes que estar despierto frente a la tentación y al maligno que están siempre alrededor nuestro. Siempre pide por la protección de Dios ante el maligno y por no caer en la tentación.
Aunque yo parezca, hermanos y hermanas, en la oración, que soy un pobre siervo, y escucha esto bien, y aunque algunos no se quieran humillar en la oración, y que tenemos que humillarnos, hermanos y hermanas, y aunque parezca un ignorante cuando le rezo a Dios, ¿qué me enseña todo esto a mí? Lo que Jesucristo nos ha explicado en esa pequeña parábola. Un hombre que no pide para sí, un hombre que pide para un amigo, hermanos y hermanas. No pide para sí mismo, sino para poder ayudar a un amigo que está de paso. Y ese hombre se siente pobre y lo ven como un pobre, se ve como un ignorante y se ve bien humilde cuando va a pedir. Y así tenemos que vernos nosotros, en nuestra pobreza, en nuestra ignorancia y en nuestra humildad, hermanos y hermanas. Finalmente, en Mateo capítulo 7, versículo 11, sobre esta misma parábola, allí Mateo dice que Dios dará buenas cosas, hermanos y hermanas, buenas cosas a aquellos que se lo pidan a Dios. Y sin embargo, hoy Lucas dice que dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. La oración es una experiencia interior, hermanos y hermanas. La oración cristiana no es en primer lugar para obtener cosas de parte de Dios. Lo primero que tenemos que hacer en la oración y manifestárselo a Dios es buscar y descubrir a Dios en nuestra propia oración. Y al descubrir a Dios en nuestra oración, nos vamos a descubrir a nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a hacer transformarnos poco a poco, siendo más dóciles al Espíritu de Dios. Amén y amén. Qué bendición para comenzar esta semana en el nombre de Dios. Vámonos con el salmista, Salmo 137. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Muy seguros de esto. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único y eterno Dios. Oye, hermano y hermana, te va a ir bien bonito hoy y toda la semana, pero sobre todo vas a ser bendecido y bendecida. Te espero mañana. Hasta luego.